Bienvenidos a esta nueva sección de este curso sobre Adobe Portfolio. Estamos en la sección de encabezado o navegación y se refiere a todo esto de la parte superior donde encontramos el menú, el logo y en la parte izquierda tendremos los botones de redes sociales. En esta sección vamos a ver varios capítulos de este curso para llegar a personalizar ese encabezado. Y en este primer capítulo de esta sección vamos a personalizar el encabezado de el sitio web. Vean que cuando nosotros nos movemos encontramos todo lo que tiene que ver con las configuraciones de cada una de las secciones o módulos para una debida personalización. Vean que, por ejemplo, acá tenemos las configuraciones del logotipo, las configuraciones del menú de navegación y así sucesivamente. En este caso, vamos a configurar o personalizar toda esta parte superior. Le vamos a dar aquí en navegación, clic derecho o más bien clic y aquí tenemos las opciones, personalizar o administrar páginas, aunque también lo podemos hacer acá. Ven que aquí dice navegación y aquí encontramos todo lo que vamos a encontrar en esta parte al darle en personalizar. Vean que aquí tenemos exactamente lo mismo. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, les comento que queremos que el estilo, la altura tenga un 70%. Vean que si nosotros le aumentamos a un 150 es muy exagerado, pero bueno, eso va a criterio de cada uno de ustedes. Si ustedes lo consideran que es muy bonito, bueno, ya ustedes lo ven, pero yo lo voy a dejar a máximo un 80 píxeles de ancho, que la alineación vertical sea al centro. Además, quiero que esta navegación sea fija. Aquí dice mantener fija la navegación durante el desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me desplazo hacia abajo, todo lo que está debajo de ese encabezado va a pasar por debajo. Sin embargo, el encabezado permanece fijo. ¿Qué pasa si yo lo quito? Vean que ahí se mueve junto a el resto del sitio web. Normalmente es recomendable dejarlo fijo. Y otra cosa, dice acá, normal se refiere a incluir color de fondo, es decir, el mismo color de fondo, pero aquí nosotros lo podemos cambiar, podemos poner un color personalizado, vean, tenemos este color, o incluso poner nuestro color corporativo. Si ustedes ven, yo no estoy haciendo uso de mis colores corporativos porque básicamente son blancos y negros, entonces no es como que necesario venir aquí a mi paleta de colores. Mi paleta de colores que estoy utilizando, por cierto, es esta, blanco y negro. Vean que hay unos tonos de gris y demás que, por cierto, sí los voy a usar, pero este no es necesario por el momento. Pero sí se los menciono para que ustedes hagan uso. Entonces, ese fondo, ese encabezado es negro, eh, es un 30, es un 22, 22, 22, 22. Vean que si nosotros ponemos un 33, 333, un tono de gris, entonces no me gusta, lo voy a dejar en negro. Este encabezado, el color de fondo, yo lo voy a cambiar a un color diferente que no sea tan negro. Eso lo vemos más adelante. Bueno, ya lo vimos anteriormente, pero como tenemos que personalizar el encabezado maestro, de momento lo dejamos así. ¿Qué más podemos cambiar acá? Dice acá al desplazar, que al desplazar el incluir color de fondo. ¿Qué significa al desplazar? Que, por ejemplo, cuando yo me desplazo, el encabezado adopta el mismo color. Ahora, si yo cambio a este color, ya, este color, ¿qué pasa? Vean, aquí me cambió. Eso sucede al yo desplazar. Desplazo, cambia de color. Vuelve a su color original. Entonces, vean el color que yo le puse. Yo le podría poner acá un color un poquito más gris, que cuando me desplace, ahí está normal. Y cuando me desplazo, bueno, está igual que el anterior, pero lo vamos a dejar que lo deje o que lo mantenga con el color de fondo.
¿Qué más? Icono móvil. En el icono del móvil mostrar una sombra paralela en la navegación. Si ustedes la logran ver, ahí se ve bastante bajita, pero es muy importante. Ahorita no lo vamos a notar. Cuando ya personalicemos el encabezado maestro, nos vamos a dar cuenta. Vamos a retornar acá arriba en lo que es anchura. Esto es la anchura, el logotipo a un 40%. Yo les aconsejo que esto lo dejen tal cual. Vean que el logotipo tiene un 40%. Se refiere al 40% de lo ancho. La navegación tiene un 30%, el logotipo tiene un 40% y las redes sociales tendrán un 30%. Entonces 30 más 30, 60 más 40, 100%. Tiene un margen superior de 0 y un margen inferior de 0. Ese margen inferior se refiere a este borde azul hasta donde está el logo. Si nosotros le damos un poquito más, vean lo que pasa. Ahí lo tenemos. Bueno, hace en realidad lo mismo que hace el contenedor. Lo vamos a dejar en nada, en 0. Y de esa forma ya tenemos personalizado nuestro encabezado del sitio web. En el próximo video vamos a ver lo que tiene que ver con el menú de navegación, pero antes quiero que veamos esto de los márgenes, el margen superior, el inferior y el inferior, que los de la izquierda son un 3% y el de derecha un 3%, pero esto yo les aconsejo que lo dejen tal y como está, ya viene configurado por Adobe. Así es que llegamos al final, nos vemos a continuación.